Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Los invitamos a un análisis profundo de una de las entidades más enigmáticas de la neuroinmunología. Muy bien, en nuestra sesión de hoy nos vamos a embarcar en un recorrido muy completo por los trastornos del espectro de la persona rígida. Vamos a empezar por descifrar el enorme reto diagnóstico que con frecuencia retrasa el tratamiento. Después, vamos a abrir el panorama, a ver más allá del fenotipo clásico para entender sus múltiples caras. De ahí, nos sumergiremos de lleno en la inmunopatogénesis a nivel molecular y luego, claro, traduciremos toda esa ciencia en estrategias terapéuticas de vanguardia. Para terminar, vamos a destilar todo este conocimiento en mensajes clave, muy concretos, que realmente puedan transformar la práctica clínica diaria. Bueno, pues empecemos. Los trastornos del espectro de la persona rígida, o SPSD por sus siglas en inglés, representan, sin lugar a dudas, una de las fronteras más desafiantes en la neuroinmunología actual. Y sí, estamos hablando de condiciones raras, pero es su increíble complejidad y heterogeneidad clínica lo que las convierte en un verdadero enigma para el diagnóstico. Pensemos que, a menudo, pasan años enmascaradas bajo diagnósticos de psiquiatría o de trastornos del movimiento más comunes. Nuestra misión aquí es, precisamente, descifrar. Y aquí, justo aquí, es donde radica la urgencia clínica. La evidencia es contundente. Pacientes, tanto pediátricos como adultos, pueden pasar años, en una verdadera odisea diagnóstica. Y ojo, este tiempo perdido no es solo una estadística, es una ventana terapéutica crucial que se va cerrando, impactando de forma irreversible la calidad de vida y, lamentablemente, sellando un pronóstico de mayor discapacidad a futuro. Sigamos adelante. Miren, la descripción original de Marsh y Waltman allá por 1956 fue solo el punto de partida, el primer capítulo de esta historia. Hoy, toda la evidencia nos obliga a dejar atrás esa visión monolítica. Tenemos que comprender que el SPSD no es una sola enfermedad, sino un espectro vasto y lleno de fenotipos complejos. Ahora observemos con atención la tremenda heterogeneidad de este espectro. Si bien el fenotipo clásico, con esa rigidez axial y de miembros inferiores, es el que todos conocemos mejor, es absolutamente imperativo no detenernos ahí. Fíjense, la variante parcial puede simular perfectamente una distonía focal. La forma SPS+, por otro lado, ya nos está alertando de un compromiso del tallo cerebral o del cerebelo, lo que implica un peor pronóstico funcional. Incluso podemos encontrarnos con una ataxia cerebelosa pura, donde la rigidez ni siquiera está presente, un verdadero camaleón diagnóstico. Y en el extremo más severo tenemos la PERM, una encefalomelitis fulminante. La clave aquí es entender que un mismo autoantígeno puede desatar presentaciones clínicas radicalmente distintas. Y esto, claro, nos obliga a ampliar muchísimo nuestro índice de sospecha. Y algo fundamental, hay que reconocer que el SPSD no ocurre en un vacío. Con muchísima frecuencia coexiste con otras comorbilidades autoinmunes sistémicas. Pero, y esto es muy importante, la ansiedad o los déficits cognitivos no deben ser vistos solamente como una reacción psicológica a la enfermedad. No, pueden ser, y a menudo son, una manifestación intrínseca del espectro. Recordemos que las vías GABAérgicas no solo modulan el tono muscular, son absolutamente cruciales para regular el afecto y la cognición. Su disfunción sistémica explica por qué la ansiedad o los problemas de atención son, en esencia, síntomas neurológicos de la propia enfermedad. Muy bien, ahora vamos a meternos al corazón del problema, la inmunopatogénesis. Vamos a visualizar, literalmente, el ataque autoinmune a nivel de la sinapsis. La idea es comprender con exactitud cómo es que la disrupción de las vías inhibitorias, tanto GABAérgicas como glicinérgicas, termina generando esa cascada de síntomas que vemos en la clínica. El primer mecanismo es un ataque celular, directo y brutal. Como estamos viendo en esta animación del panel A, las células T CD8+ autorreactivas reconocen epítopos muy específicos del dominio C-terminal de la GAD65. Estos son presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 en la superficie de la neurona. Esta interacción es letal. La célula T libera perforinas y granzimas, lo que induce la apoptosis de la interneurona GABAérgica. El resultado final, una pérdida neta y muy peligrosa de la inhibición sináptica. El segundo frente de ataque es humoral, y este va dirigido a la neurotransmisión glicinérgica, que es clave en el tallo cerebral y la médula espinal. Aquí, los anticuerpos IgG1 contra la subunidad alfa-1 del receptor de glicina actúan como antagonistas competitivos, o sea, bloquean el poro del canal de cloruro. Pero el mecanismo más insidioso, y es el que se ilustra aquí, es la modulación antigénica. El anticuerpo provoca un entrecruzamiento de los receptores y esto induce su endocitosis. Básicamente, lo retira de la membrana posináptica. El resultado, una sinapsis que queda funcionalmente silenciada. Este tercer mecanismo es todavía más sofisticado. Fíjense, aquí el objetivo ya no es un receptor de neurotransmisor,
sino una proteína accesoria, la DPPX, que modula la cinética de los canales de potasio Kb4.2. Lo que hacen los anticuerpos anti-DPPX es desestabilizar este complejo, provocando que el canal se internalice. La pérdida de esta corriente de potasio, la tipo A, reduce la capacidad de la neurona para repolarizarse, llevándola a un estado de hiperexcitabilidad sostenida. Y esta sobrecarga de calcio intracelular, a su vez, desencadena vías de excitotoxicidad que al final culminan en la muerte neuronal. Y finalmente, el cuarto mecanismo, que ataca la maquinaria presináptica, la anfisina, es una proteína clave para el reciclaje de las vesículas sinápticas. Entonces, los anticuerpos dirigidos contra ella impiden que las vesículas que ya liberaron GABA sean recapturadas y rellenadas eficientemente. Como se ve en la animación, esto agota el pool de vesículas listas para ser liberadas, lo que disminuye drásticamente la neurotransmisión GABAérgica. Y así, por una vía completamente diferente, llegamos al mismo resultado final, una red neuronal peligrosamente hiperexcitable. Bien, armados ya con este entendimiento tan detallado de la patogénesis molecular, ahora sí estamos en una posición mucho mejor para diseñar estrategias terapéuticas que sean racionales. Vamos a traducir toda esta ciencia de laboratorio en un algoritmo clínico práctico y, sobre todo, basado en la evidencia. Entonces, la pregunta clave en la clínica es ¿cómo estructuramos el tratamiento? ¿Por dónde empezamos? Bueno, la respuesta está en un algoritmo terapéutico escalonado que busca siempre balancear la eficacia con la seguridad del paciente. Este algoritmo terapéutico es escalonado y, muy importante, debe individualizarse. La primera línea, por lo general, se centra en modular la respuesta inmune de una forma amplia, ya sea con inmunoglobulina intravenosa a dosis de 2 gramos por kilo divididos en 5 días o con plasmaféresis. Si la respuesta no es la adecuada o vemos dependencia de la IVIG, entonces escalamos a la segunda línea. Aquí buscamos la depresión de células B con rituximab, típicamente a 1 gramo cada 2 semanas por 2 dosis. El micofenolato mofetilo es otra opción muy viable. Ya para casos refractarios, la tercera línea incluye agentes más potentes como la ciclofosfamida. Y como última frontera, tenemos el trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas que busca un reinicio completo del sistema inmune. Y es fundamental recordar que todo esto debe ir en paralelo con un manejo sintomático robusto, principalmente con benzodiazepinas y baclofeno. Y aquí, por favor, pongamos mucha atención a este dato porque es algo que debería cambiar nuestra práctica clínica. No es solo una correlación, es un verdadero punto de inflexión en el pronóstico. Un retraso de más de 60 meses, 5 años, desde que inician los síntomas hasta que se instaura la inmunoterapia, se asocia de forma estadísticamente significativa con una mayor carga de enfermedad y peores resultados funcionales. Cada mes cuenta. Así como decimos tiempo es cerebro en el ictus, aquí podríamos decir tiempo es función. Perfecto. Pues llegamos al momento de la síntesis. Vamos a destilar toda esta complejidad en mensajes clave, muy claros y accionables, que podamos aplicar mañana mismo en la consulta. Y de paso, echemos un vistazo rápido a las fronteras de la investigación que sin duda van a definir el futuro de estos tratamientos. Nuestros mensajes para llevar a casa, los take-home messages, son los siguientes. Primero, hay que abandonar la visión clásica. Sospechemos de SPSD en todo paciente con rigidez, espasmos o ataxia que no tengan una explicación clara. Segundo, tenemos que estratificar el riesgo. Un fenotipo SPS+ es una bandera roja que nos indica un pronóstico más reservado y que exige, por lo tanto, un tratamiento más agresivo. Tercero, actuar con urgencia. Esa ventana terapéutica de 60 meses es real y debemos hacer todo lo posible por intervenir dentro de ella. Cuarto, el tratamiento es en 2 frentes. La inmunoterapia ataca la causa, sí, pero el manejo sintomático es lo que va a mejorar la calidad de vida en el día a día. Y quinto, y con esto miramos al futuro, la próxima revolución en el tratamiento vendrá de terapias altamente específicas, como podría ser la inmunoterapia con células CAR-T dirigidas a esos clones patogénicos de células B o T. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención. Para quienes deseen profundizar aún más en la evidencia, esta es la referencia principal que ha fundamentado nuestro análisis. El conocimiento riguroso, recordemos siempre, es la base de la excelencia clínica.